Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestra visión del mercado para la semana número 13 que va del 24 al 28 de marzo. Vamos a mirar el calendario de noticias para esta semana. Tenemos un calendario bastante interesante, movido antes de las aperturas del mercado. Tener en cuenta las diferentes noticias fundamentales que pueden tener bastante relevancia. Desde mi punto de vista, el GDP y el unemployment el día jueves es bastante interesante, el core el día viernes y el día lunes tenemos el martes tenemos el Consumer Confidence, así que estos datos son muy interesantes para tenerlos en cuenta. Vamos a ir directamente a nuestra gráfica del SPY, donde el SPY en la semana pasada, estoy en el gráfico semanal, nos dejó este movimiento, un movimiento desde mi punto de vista de indecisión. Tenemos una vela que abrió un poco más arriba del cierre de la semana pasada, no fue capaz de superar el máximo ni cerrar arriba del máximo de la semana pasada, por el contrario cerró muy cerca al mínimo, pues una vela desde mi punto de vista de indecisión. No hizo un low con respecto a la vela anterior, se mantuvo, vamos a decir, es una vela como medio inside, lo que estamos esperando. Seguimos estando en niveles clave, en niveles interesantes que debe superar el mercado, como por decir algo el 5.65, y no hemos superado el 5.75, que son precios que debería recuperar si queremos continuar un movimiento alcista, y eso haya sido simplemente una corrección. Vamos a irnos al gráfico diario y vamos a comenzar a mirar un poco más en detalle lo que nos dejó el mercado la semana que terminó. Gráfico diario, este es nuestro movimiento, el movimiento que se presentó en esta semana, movimiento bastante en rango. No superamos niveles claves como este mínimo que teníamos de una semana anterior. No llegó a la parte superior, 5.72, hizo muchas velas de rechazo sobre la misma zona y lo interesante fue que se mantuvo arriba del mínimo que cerramos la semana pasada, que es este de acá. Por lo tanto, es una consolidación lo que tenemos en esta semana. Aconsejo que tracen sus altos y sus bajos semanales para tener en cuenta lo que podemos estar buscando. Intentó, no lo voy a negar, de mantenerse arriba de ese nivel, pero no lo hizo. El día viernes, a pesar de que tuvimos una fuerte caída en el premercado, intentó recuperar el nivel 5.65, pero no lo pudo hacer. ¿Qué tenemos ¿qué más nos muestra el gráfico diario? El gráfico diario dice que estamos todavía lejos de niveles estructurales como el 5.75, que es este mínimo que debe recuperar, y el 5.90, que fue un mínimo que generó este máximo, que sería interesante que comenzara a trabajarlos para recuperarlos. A la baja tenemos que el 5.55 lo mantuvo, 5.50 fue el previous week low, no llegó hasta allá, pero también es el previous all time high. Perdiendo estas zonas, vería yo que tenemos todavía un imbalance de volumen en la parte inferior sobre 5.35. Sí, perdón, 5.38, 5.33. Veamos si llega el precio ya. Estoy hablando ya de pronto movimiento muy fuerte a largo plazo. Veamos con el Implied Move semanal que tenemos para la semana que viene. El Implied Move semanal, si lo comparan con el de la semana anterior, está un poco más bajista. No mucho, pero sí se alcanza a ver que las previsiones de llegar al alza o romper esa zona es el máximo, o es el 1x que nosotros utilizamos en la comunidad, donde puede llegar el precio. Ya un movimiento más extendido, si el movimiento es mucho más fuerte, si hay algo de catalizador en las noticias que piensa que el mercado va a comenzar a subir o va a comenzar a consolidarse al alza, podríamos llegar hasta el 5.85 más o menos.
no lo veo tan allá. Vamos a ver lo que yo estoy pensando, o esa es mi opinión de lo que puede llegar a pasar. Una consolidación arriba del 565 nos llevaría a que tenemos que romper los máximos del día, los máximos semanales. Muy probablemente lleguemos al 1X del Implied Move semanal, y posiblemente acá, siendo la zona constructiva de la estructura, podríamos comenzar a ver de nuevo un retroceso a la baja. ¿A qué me refiero con que haga ese movimiento? Que muy probablemente venga a retestear de nuevo estas zonas, el mínimo de la semana anterior y cerca a los mínimos de las hace 2 semanas sobre el nivel 5.55, a mirar qué liquidez le queda para ver si quiere hacer este movimiento alcista, si eso es lo que quiere hacer. Si por el contrario, a la baja, lo que quiere comenzar a trabajar es que si llega al 5.65, 5.75, 5.72 y comienza a trabajar esto, este sería el segundo tramo a la baja, y posiblemente el objetivo sea llenar este imbalance de volumen que tenemos en la parte inferior. Ese puede ser el escenario, así que clave que niveles para tener en cuenta o contratos para tener en cuenta esta semana serían los 5.75, 5.70 y el 5.65 al alza. A la baja también el 5.75, sería más atento también del 5.60, el mínimo de la semana pasada, y el 5.55, que podría ser el movimiento donde podría llegar. Acá tendríamos que mirar qué hace el precio. ¿Por qué? Porque le puedo permitir que venga acá, rebote y trate de tomar liquidez en la parte inferior, venir a retestear esta zona de mínimos 5.55 y comenzar a subir. Por lo tanto, en el intradía, ese es diario, tengan en cuenta que estos son los niveles que no debería perder si nosotros queremos continuar el movimiento al alza. Ahora, si lo vamos a mirar de una manera más práctica y sencilla, démonos cuenta que el precio está en una consolidación. Lleva más o menos consolidado 2 semanas. Ya lo vamos a ver en el gráfico de 1 hora. Si estamos consolidados acá, vamos a encontrar que nuestra zona de resistencia va a ser hasta 5.72 y nuestra zona de soporte va a ser desde 5.58. Entonces estaríamos trabajando de nuevo llamémoslo así, ping pong del mercado, y que se quede trabajando sobre el 5.55 y vuelva y se lateralice en esta zona. La mejor probabilidad que tenemos es, a largo plazo, es que rompa el 5.75 y continúe al alza, o que venga debajo del 5.55 y continúe a la baja a buscar esta liquidez en la parte inferior. Todos estamos esperando un retroceso, pueda que comencemos a trabajar esta parte, así que estemos atentos a eso. Veamos en el gráfico de 1 hora que tenemos. El gráfico de 1 hora me muestra con mucha más tranquilidad y se ve claramente la consolidación o la lateralidad que tenemos en el mercado desde hace 2 semanas. Esta es la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Este es el lunes de la semana pasada. Este es el de la semana antepasada. Esta es nuestra consolidación. Así que debemos salir de ella si queremos buscar un movimiento alcista o bajista. Estamos en la mitad. Entonces, plan que yo planteo para el día lunes. Veamos si es capaz de recuperar el 5.6540, que es un previous all-time high del mes de julio. Si recupera la zona, se mantiene por acá, vería la probabilidad de buscar largos hasta el semanal, hasta el previous week high, que fue este de acá. Si lo recupera, dejaría runnercitos tratando de buscar esta zona del 5.75, y acá estaría atento a ver qué van a hacer acá. Si vamos a tener cierre de contratos, si vamos a entrar a ver nuevos vendedores tratando de tirar el precio para abajo, y si esto es lo que él hace y se vuelve a meter debajo del precio de la semana pasada, vamos a buscar cortos con primer objetivo y segundo objetivo. Si ya pierde estas zonas, pues vamos a seguir buscando las partes bajas, teniendo referencia el 5.55 y el 153, que es el implied move, y ya si se da un movimiento extremadamente fuerte y extendido sobre el 5.42, que llegaría, que nos está marcando el implied move. Otra
cosa que se puede presentar es que el mercado venga y trate de retestear de nuevo estas zonas de abajo en búsqueda de liquidez y de acá rebote. Puede darse en el final de la semana, puede darse al inicio de la semana, no lo sé. Para eso tenemos que tener en cuenta el calendario de noticias. Este movimiento también se puede presentar teniendo en cuenta lo que salga, los datos que tenemos esta semana. Si por el contrario arrancamos muy fuerte a la baja y comenzamos a perder esos niveles, no nos queda más opción que trabajar perdiendo el nivel semanal, comenzar a trabajar el mercado a la parte baja con objetivo de pronto ya muy extendido sobre 5.35, 5.33, que es el nivel de imbalance que les acabo de comentar de volumen que tenemos de hace un tiempo, o simplemente vienen a retestear esta parte de acá. Por lo tanto, acá sería zona para cortar, tomar ganancias y cortar los cortos que podamos estar viendo. Muy interesante. Contratos que yo tendría en cuenta. Al alza, ya les comenté, 5.65, 5.70 y 5.75. A la baja, el mismo 5.65, 5.60 y 5.55. Eso es lo que yo tendría en cuenta para esta semana. El comportamiento de esos contratos lo podemos ver por volumen o por open interest y nos llamaría la atención a ver en qué momento o en qué dirección va a tomar el mercado. Pero laterales llevamos 2 semanas. Así que si también les llaman la atención esos niveles para estrategias laterales, es cuestión de que analicen sus contratos. Vamos a mirar de una vez lo que tenemos para los futuros, que están también muy interesantes, el del Standard & Poor's. Futuros del Standard & Poor's. El IES, ya estamos en nuestro contrato de junio. Les recomiendo, como siempre, trazar sus niveles, el alto y el bajo del semanal. Nosotros hemos estado trabajando esta zona que pensamos que es una zona constructiva alcista, esa resistencia. Ese soporte, lo trabajó, ha estado bien. Tratamos de trabajar esto con unos runners, no salimos positivos, salimos en break-even los runners, pero sí supimos manejar la liquidez del mercado para ir buscando movimiento al alza. Esto fue lo que nos llamó la atención el día viernes. Me parece bastante interesante lo que dejó un rechazo a la vela, un engaño al semanal en una hora, lo podemos ver más adelante, pero todavía le falta recorrido para pensar que estamos en un movimiento alcista. ¿Por qué? Porque no ha querido superar el mínimo de semanas anteriores. Entonces, mientras no lo recupere, pensaría yo que si se mantiene debajo de esta zona en el diario, si no recupera esa zona, eso es una zona donde el mercado puede volver a retroceder, a retestear los mínimos de esta consolidación y de perder esta zona de acá, de perder de nuevo esos mínimos de acá. Yo pensaría que el mercado va a venir de nuevo a trabajar el 5.500, 5.455, esta zona de acá. ¿Ok? Tengamos en cuenta la estructura por ahora en el diario, lo que nos está mostrando. Gustó lo que hizo el viernes, pero tengamos en cuenta que el viernes fue un día especial por vencimiento de contratos, por el cambio también de contrato de futuros. Vamos a mirarlo en una hora, que se ve mejor. También la consolidación de las que le estamos hablando, que acabamos de hablar en el SPY, que también vamos a ver en las Q, que también vamos a ver ahora en el Nasdaq. Consolidación. Llevamos 2 semanas en esta consolidación. Mientras no salgamos de ella, pensaría yo, para mí es una consolidación acumulación. Estamos en la parte baja. Eso sería el movimiento que yo buscaría. Acá en el diario acabamos de ver un imbalance de volumen también. Ya se los había mostrado, déjenme ver. Acá en esta zona, sobre la zona 58.20, 58.00. Por lo tanto, un movimiento esta semana superando los máximos de la semana anterior y hacer movimientos constructivos, pensaría yo que ese sería un buen objetivo, porque posiblemente el mercado vuelva y se meta en esa zona a venir a trabajar acá. La semana pasada, la mayor parte de los movimientos que tomamos dentro de la comunidad y en el mercado fueron en esta parte inferior. Estuvimos trabajando estos retrocesos, todas estas zonas, lo mismo el día viernes, que nos dio la oportunidad
que hizo el engaño al mínimo de la semana, que era anteriormente acá arriba, hizo el engaño, se posó de nuevo en la misma zona y continuó subiendo. Así que ese fue un lindo movimiento el día viernes. Se trabajó en ambos sentidos, lo sé. Así que si queremos, por ahora, podemos decir que esa es nuestra zona de resistencia y que esa es nuestra zona de soporte. Si se va a mantener el mismo comportamiento de la semana pasada, podríamos estar pensando en que acá deberíamos vender y que acá deberíamos comprar. Pero para tener un movimiento más fluido, deberíamos esperar que rompa esa zona o que simplemente caiga debajo de ese precio, e igual ya tenemos muy probables objetivos del mercado. Zona clave interesante, donde cambiaría también la perspectiva del mercado, sería sobre 56.86. Si llegase a recuperar ese nivel y lo comienza a trabajar y comenzamos a ver nuevos compradores, el siguiente objetivo sería el 59.87. Veamos si ese proceso constructivo al alza lo vamos a presenciar en esta semana, dado la data que tenemos. Pueda que sí, pueda que no, no lo sabemos, pero por ahora clave en los futuros. También puede servir esa información para el SPX, que salgamos de esta consolidación que hemos tenido en las últimas 2 semanas. Vamos a mirar qué tenemos para las QQQ. Gráfico semanal. Vamos a ver la vela que nos dejó, muy parecida a la del SPY. La vela anterior teníamos un mínimo, se hizo un high low en esa parte. Démonos cuenta dónde abrió, démonos cuenta dónde cerró. Prácticamente es una vela doji, llamémoslo así, pensaría yo. Para mí es más bajista que alcista, no ha sido capaz de recuperar esta zona. Seguimos en niveles importantes claves que no ha mantenido, por decir algo, el 486 me parece una zona constructiva para continuar al alza, pero no lo ha recuperado. Ya lo vamos a ver en gráficos menores. Tampoco hemos recuperado el 500, la zona de 500 más o menos, que es muy importante también. No supo mantenerse arriba del alto de la semana pasada. Lo ideal o lo que necesitamos comenzar a ver es que el precio comience a trabajar, así como hemos visto, cerrar arriba, por decir algo acá, cerrar arriba de la vela anterior, del alto de las velas anteriores, para comenzar a ver un movimiento más fluido en este retroceso al alza. Vamos a mirar nuestro gráfico diario. Nuestro gráfico diario nos está mostrando la misma consolidación que vimos en el SPY. Mírenlo acá, movimiento, latigazo arriba, latigazo abajo. Ese fue todo lo que hizo. Me llama la atención que sobre hace 2 semanas, el mínimo de hace 2 semanas, cerró un poco arriba del nivel, por lo tanto arriba del 480 estaría yo pensando, lo vamos a ver ahora de manera más en detalle en el gráfico de 1 hora, estaría yo pensando que si el mercado se mantiene arriba de esta zona, recupera el 485, muy probablemente comencemos a ver movimientos al alza, consolidándose en esta zona. Me parecería que el movimiento se va a ver más lateral y definitivamente yendo a la parte inferior del 475 sobre el 472, el mínimo de la semana pasada, pensaría que el mercado va a comenzar a trabajar más la parte baja, a buscar un poco más de liquidez. Yo estoy pensando sobre el 460 y con extensión hacia el 450 en un periodo más largo del tiempo. Vamos a colocar nuestro Implied Move semanal. El Implied Move semanal, que me ayuda a encontrar el movimiento que se puede haber extendido. Dese cuenta que la zona que les estoy marcando de 485 podría llevarnos medianamente hasta 500 como un posible movimiento alcista, y esta zona que estamos viendo acá, que es esta, es donde posiblemente el mercado comienza a trabajar, a retroceder y a buscar un nuevo movimiento bajista. En el lado inferior también nos estamos dando cuenta que estamos muy cerca de acá a la parte baja. Por lo tanto, hacer movimientos constructivos
buscando esto. También es válido para seguir haciendo movimientos al alza. Definitivamente, perdiendo el mínimo de la semana de esta semana y el mínimo de la semana anterior, sí pensaría yo que el mercado va a ir a buscar más la liquidez de la parte inferior sobre el 460 a 450. Así que acá con el gráfico diario me puedo dar esa idea. Vamos a ir al gráfico de una hora para mirar qué es lo que podemos, qué niveles son los que debemos de verdad prestarle atención para la semana y ver qué contratos son los que debemos estar teniendo en nuestro radar para tener una operativa exitosa. Seguimos en el rango. Vamos a hacer esto un poco más pequeño para que se entienda lo que les quiero comentar acá. Este es el lunes de esta semana que terminó y este es el lunes de hace 2 semanas. Ese es el rango del que no hemos podido salir. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier movimiento dentro de esta zona, dentro de este rango, podríamos tomarlo de una manera sencilla. Es que mientras se mantenga arriba del 5.75, vamos a buscar hasta el 5.85. Movimientos alcistas. En el 5.85 vamos a ver cómo se está comportando el precio, porque podríamos ver posibilidades del movimiento del precio a la baja. Entonces, al alza, ¿qué contratos tenemos que estar teniendo en cuenta? 4.80, 4.85 con posiblemente extensión sobre el 4.90, que sería el objetivo normal del mercado al alza. A la baja, ¿qué contratos tenemos que estar mirando? El mismo 4.80, el 4.75, el 4.70 y muy probablemente el 4.60 serían los objetivos que estaríamos buscando con movimientos a la baja. Así que por ahora, pienso yo, estamos laterales en el mercado y se pueden aprovechar cualquier dirección que tengamos. ¿A qué me refiero? A que si tenemos una previsión alcista y estamos en zonas de soporte, como todo lo que trabajamos en esta semana, llegaba a esa zona, comprábamos. Cuando el mercado nos daba la oportunidad y se comportaba que quería ir a la baja, y eso nos daba mucho con el gamma que tenemos en esta zona, algunos colegas hicieron cortos en esa zona buscando los objetivos de la parte baja. Más fácil, si quieres esperarte a tener un poco más de dirección en el mercado, esperemos a que salgamos de esta consolidación. Arriba de 5.85 estaría buscando yo movimientos alcistas con, ya saben, prestar atención sobre la zona 500, porque es donde el mercado puede rebotar a la baja dado la estructura que trae. Y si rompe a la baja, debajo del 5.70, 5.71, podríamos estar buscando movimientos hacia el 4.50. Eso es a largo plazo, saliendo de esta consolidación. Eso es lo más interesante que tengo para las Q. Me parece que puede haber un movimiento interesante si llegamos a romper el 5.85, que ya vimos que es un nivel bastante constructivo. Si queremos que el mercado nos haga un pullback un poco más profundo. Ok, vamos a mirar qué tenemos para el Nasdaq. Gráfico diario del Nasdaq. Miren, acá tenemos un imbalance de volumen que muy probablemente esta semana va a trabajar lo mismo. Engaño al mínimo que había hecho en la semana. El día viernes lo hace. Gráficos semanales gráfico diarios en el que estoy. Se puede apreciar que hace engaño al mínimo y hace un muy bonito recorrido al alza, pero no me supera este previous all-time high de mayo, no porque sea de mayo, sino porque esos son los niveles que traíamos de la semana pasada que no había sido capaz de superar. Altos y bajos de la semana pasada y antepasada en el mercado, no lo superó. Hizo intentos. Si nosotros tomamos en cuenta esta zonita de acá, y si vemos lo que hizo en esta zona, hizo intentos de mantenerse arriba, pero no hizo una vela como sólida que nos mantuviera ahí. ¿Qué es lo que espero yo esta semana? Que
posiblemente recupere el 20.030, rompa el máximo semanal que sería este y vaya a trabajar la zona del imbalance que estamos sobre 20.400 aproximadamente. Es un muy buen recorrido que podemos tomar al alza y tener en cuenta que en esa zona también el precio puede reaccionar así y regresarse. Entonces estaremos hablando de 20.400, 20.250, una zona donde el precio puede hacernos esta estructura y comenzar a caer. Donde yo cambiaría mi tono con respecto a lo que pase. Si llegamos a trabajar esta parte, recuperamos estos niveles, el 20.250, los altos de semanas anteriores que no ha sido capaz de superar. O sea, me refiero a casi toda esta zona de mechitas que ha tenido el mercado. Ese sería el movimiento constructivo al alza, pero tener en cuenta también que el key level 20.912, ese es este mínimo, podría llevarnos de nuevo a la baja. Así que eso está en el gráfico diario. Vamos a irnos a nuestro gráfico, el gráfico de una hora. Gráfico de una hora. Acá está lo mismo, la misma consolidación que tenemos de hace 2 semanas. Ese es el lunes de la semana pasada. Ese es el lunes es el lunes de la semana antepasada, el lunes de la semana pasada. Seguimos en este rango de consolidación, no hemos salido de ahí. Así que para tener movimientos más largos, placistas, necesitamos que rompa esta zona y se ponga arriba de 250, recupere el nivel 20.400 y estaríamos buscando como objetivo el 20.912, 20.900, que es una zona clave en el Nasdaq. Eso es el movimiento alcista. Si el movimiento no se da al alza, sino el movimiento se presenta a la baja, el movimiento se puede comenzar a presentar en la parte superior de esta consolidación, perdiendo esto, puede venir de acá, perder el mínimo de la semana anterior, comenzar a trabajar el mínimo de hace 2 semanas e ir a buscar el 18.808. ¿Cómo podemos saber qué dirección va a tomar el mercado? Mirando nuestro order flow, nuestro footprint, nos vamos a dar cuenta si van a consolidarse en la parte superior. ¿Cómo también nos vamos a dar cuenta? Vamos a darnos cuenta si comenzamos a trabajar nuestros fair value gaps y comenzamos a ver también que el precio comienza a trabajar siempre arriba de la apertura de Nueva York. La apertura de Nueva York a la medianoche se mantiene arriba de esos niveles. Es muy probable que vaya a buscar un retroceso, un pullback a la parte superior. Está interesante. Para los dos sentidos, en los futuros, ustedes saben que podemos operar. Si vemos lo vamos a ver un poco más sencillo, llamémoslo así. Esta es una zona que podría ser llamada de soporte y esta podría ser una zona llamada de resistencia. Si no podemos superar estas dos zonas, si nos quedamos trabajando en esta zona, de nuevo en esta semana sería una tercera semana en consolidación, que no me parecería mal porque parece que es una acumulación para continuar al alza. Sería interesante vender en esa parte superior, buscando como objetivo esa parte inferior, con posibilidad de que si lo va a hacer más profundo, va a ser una corrección más profunda, se dejen algunos runners a buscar en la zona de 18.900, o si va a ser una pullback más profundo, lo que estaríamos buscando es que supere el alto de 20.250, el previous week high, esos previous week high, previous week lows, se mantenga arriba, trabaje esta liquidez que tenemos acá en este imbalance de 20.400, imbalance de volumen, y que continuemos al alza. Ese sería un movimiento más constructivo con objetivo en este key level. Ahí se plantea uno la probabilidad, o cierro la o ya vengo acá con runners y lo cierro, o dejo los runners correr un poco más, o ajusto mi stop loss a determinada zona para ver si va a comenzar a retomar su movimiento alcista o qué va a hacer el mercado. Por ahora, prestemos la atención tanto en el SPY o en las Q
en el IES al canal que ha formado en esas 2 semanas. Tenemos que salir de ahí en cualquier dirección para buscar un poquito más de movimientos más grandes, más profundos. Aprovechemos, y eso es para la comunidad, aprovechemos el gamma negativo que tenemos en este momento en el mercado, que no todos los días se ven movimientos de 20, 40 puntos en 30 minutos, y en el Nasdaq, que es la locura, es un poco más, muchísimo más diría yo, pero aprovechemos ese gamma, porque los movimientos que estamos tomando en cualquier dirección están siendo bastante rentables, bien sea al alza o bien sea a la baja. Así que eso es lo que les dejo para Nasdaq. O no olviden, marquen sus niveles, alto y bajo semanal. Es importante que salgamos de los niveles semanales y tener en cuenta si estamos haciendo o el precio está trabajando adentro de las velas de las semanas anteriores. ¿Por qué? Porque pueda que esta semana el precio se me quede acá adentro, no me haga mucho. Y si se me queda otra vez dentro de la zona semanal que teníamos anteriormente, va a ser un poco más complicado tomar una directriz más clara en el mercado. Es claramente una consolidación, es claramente una lateralidad. También puedo decir que es claramente una acumulación por ser el mercado, por ver el mercado como lo estamos teniendo ahora. Se lo voy a poner en gráfico diario. Estamos trabajando esta parte baja. Puede ser una acumulación. Me cambiará completamente el tono si en algún momento el mercado comienza a romper estas zonas, y eso sería una distribución. Pero por ahora, en la zona donde está, por ser zona baja, la parte baja del mercado, pensaría yo que es una zona de acumulación tratando de recuperar estos niveles. Vuelvo a manera didáctica. Esta zona que está trabajando es muy parecido a lo que está haciendo acá. Necesitamos ver un movimiento de la misma manera y los objetivos serían prácticamente los mismos. Vamos por partes. Si de la misma manera no es capaz de recuperar la zona, ese movimiento que se está haciendo acá es el que se puede esperar en la zona inferior y pueda venir a trabajar esto de acá abajo. No lo vamos a saber hasta que veamos los datos. No vamos a saber nada hasta que miremos el desarrollo de la semana. Por ahora, vamos a estar muy pendientes de lo que nos haga el precio y vamos a ir con el flow del mercado. ¿Listo? Hasta aquí el video de la semana, un poco más corto que los anteriores, dado que ya hemos explicado más la estructura de lo que tenemos. Los invito a que lo repasen porque todo va a ser como una cadena de videos que van de acuerdo con lo que estamos viendo estructuralmente en la comunidad y van también de la mano con los videos que está haciendo Julián los días lunes y viernes en el directo que hace todos los días por YouTube. Así que los invito a que miren los videos de Julián el día de mañana. Va a estar muy alineado, muy probablemente con el mío. Y el viernes también hemos estado con una alineación con respecto al mercado. Entonces, mañana nos vemos en la sala de Day Trading después del live de Julián a las 9 de la mañana. Recuerden que tenemos sala de Day Trading de lunes a viernes todos los días en futuros y en direccionalidad de opciones. No olviden compartir este video, darle like si les gustó, suscribirse al canal en el botón rojo de la parte de abajo. También que activen la campanita para que reciban la información de cuando estamos subiendo nuevos videos con bastante contenido que tiene que ver con el mercado, estructuras y demás. Y si quieren tradear con nosotros futuros, direccionalidad de opciones, todos los días tenemos sala de Day Trading a las 9 de la mañana, premercados a las 8:45. Y nada, si quieren unirse a la comunidad, el link está en la descripción. Únanse y todos los días estamos sacando buen provecho del mercado. Así que nos vemos mañana. Felicidades a todos. Feliz fin de semana. Bye.